dado. Pero aún así, las elecciones del 18 parecen inaugurar un momento coyuntural que puede tener más o menos profundidad dependiendo del comportamiento de los ciudadanos. ¿Qué tenemos enfrente? Tenemos enfrente propuestas de continuidad del sistema, muy claras, muy transparentes. Sus portavoces son hombres del sistema. Anaya no es un marcianito güero que vivió en Atlanta, caído de la nada, dotado desde un pinche helicóptero. Anaya es un panista de rancio abolengo, asociado con el foxismo en Querétaro, diputado que votó toda la basura que le puedas echar desde los últimos 20 años, el FOBAPRO, el Pacto por México, asociado con Calderón y ferviente apoyador de la guerra contra el narco, que iba a resolver todos nuestros problemas, pero sobre todo que iba a tapar el fraude electoral de Calderón. Es un neoliberal convicto y confeso, aunque ahora aparezca navegando con bandera de quién sabe qué, porque es verdaderamente fascinante observarlos en el debate como, bueno, yo sí soy panista, pero no mucho. ¿De dónde vienes? O sea, ¿reconoces como válido lo que ha sucedido en estos últimos 20 años o te deslindas totalmente de ello en términos de ruptura? Y bueno, evidentemente no vamos a obtener de ellos una respuesta clara porque es el baile de las máscaras. Por primera vez compiten por la presidencia de este país dos luchadores de lucha libre con máscara, ¿no? El caso de Meade pues, es patético. Cuando lo ves decir, yo soy independiente, ¿y independiente de qué, güey? O sea, ha sido ministro en los dos últimos gobiernos. ¿Dónde está la independencia? ¿Ha sido crítico? No, ha sido parte del aparato, ¿no? De tus secretarías salieron los dineros negros de las campañas electorales de Peña Nieto, ¿sí? Eres un ferviente y profundo neoliberal. Lo que pasa es que no vamos a obtener de las máscaras claridad, porque es tan potente el desprestigio del sistema que nadie se quiere asociar con él. Nadie quiere salir en la foto besando a Peña Nieto, ¿no? Por más que en el fondo de sus muy rastreros y profundos corazones, pues son hijos de una continuidad profunda. En los despachos, en la parte donde nadie ve, porque lo tienen escondidos, tienen sus fotos de Limantur y de Porfirio Díaz, ¿sí? Son continuadores de la política de entreguismo de los científicos y su relación con el gran capital internacional. Son neoliberales hasta las cachas. En las noches, en un cuartito ahí que tienen atrás, que la puerta que tienen con doble llave y candado, le rezan al Fondo Monetario Internacional, y se cuadran con los designios del Banco Mundial. No hay mucho misterio en las candidaturas del proyecto neoliberal, llámese panista o priista. Incluso cuesta mucho trabajo diferenciarlas. Quizás su diferenciación es histórica y por eso no marchan juntos, ¿no? Mientras que el PRI es el profundo hijo de una construcción que viene del alemanismo en los años 40, de una burguesía burocrática que se hizo con el poder y la reiteración del poder a partir del financiamiento por la vía del uca, que lo cuente, se lo emboruca, y el saqueo de la nación en términos de robo, cinismo, corrupción, creando esta especie de casta burocrática que navegó muchas veces con manto populachero, ¿no? Sí, somos autoritarios, represivos, perversos y estamos a favor del gran capital, pero nacionalizamos, como hace López Mateos, la industria eléctrica. Sí, somos entreguistas hasta las cachas, pero mantenemos la autonomía de Petróleos Mexicanos, manteníamos la autonomía, porque el neoliberalismo es una especie de 4 jinetes del apocalipsis que los sueltas
y no se sabe dónde pueden terminar. De hecho, las candidaturas de los neoliberales del sistema apuntan a que en caso de triunfar, todo su discurso se va a disolver en la nada y van a aparecer lo que traen detrás. Va a aparecer la privatización del agua, el gran negocio que está en el aire, ¿sí? Va a aparecer la destrucción de la seguridad social y la conversión del IMSS y el ISSSTE en caricaturas para que lo que resurja sea el seguro popular con un índice mucho más bajo de oferta de salud. Va a aparecer la total y ya definitiva y ya descarada entrega de recursos materiales en el sector minero. Se va a profundizar el entreguismo en el sector turístico al gran capital español y gringo para decretar la procesión ya de lo poco que queda en las playas no privatizadas después de la ley de playas en el país. Van a aparecer los siguientes caballos de los jinetes del apocalipsis detrás del proyecto neoliberal. Y luego, eso los tienes enfrente. Enfrente tienes la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, con Morena detrás, cuyos últimos meses han sido extraños, porque Andrés decidió que la única manera de ganar estas elecciones, y no lo olvidemos, después de 3 fraudes electorales, es desbordarlos. Y la única manera de desbordarlos es ampliando el frente electoral por la derecha. Y entonces ha desarrollado una serie de negociaciones, con pactos, inclusiones en el comité de campaña de representantes de posiciones mucho más centristas que la original de Morena, la refrendada en Un País para Todos y en los congresos de Morena. Y entonces en esta construcción pues, lo ha logrado, ha ampliado el frente. Las encuestas no mienten, pero no tanto. Y las distancias que está logrando respecto a los competidores pues, son grandes. Meade se desploma en la coyuntura de que nadie quiere al PRI, o pues, ya son tan pocos, y el PAN no logra quitarse de encima la mancha del foxismo y el calderonismo, y sobre todo la terrible mancha que el calderonismo representa cuando se inventa una guerra contra el narco para tapar un fraude electoral. Y esta guerra tiene como consecuencia directa e inmediata cientos de miles de muertos, y sobre todo de bajas unilaterales, y la crispación de la confrontación con el método absurdo de Calderón de pegarle un palo a un avispero y luego esperar que no pasara nada y luego negociar con uno para enfrentar a otros, convirtiendo el país en un estado de guerra permanente. En lugar de desde el origen haber planteado el problema de la guerra contra el narco en términos de mis estimados vecinos del norte, es su pinche guerra. Nosotros apoyamos, pero se la libren ustedes. Y se creaban situaciones verdaderamente temibles, como 103 muertos en Ciudad Juárez en un día, un herido en El Paso, Texas. O sea, nosotros poníamos los muertos en la guerra contra el narco y los gringos ponían la sonrisa. Y no solo ponían la sonrisa, negociaban por abajo de la mesa, con este narco sí, con este no, ¿sí? Forzando la crispación nacional. Revertir eso además va a ser dificilísimo y complicadísimo, porque una vez que el crimen ocupa espacios y crea mano de obra, la amplía. La banda que para resistir a otras bandas tuvo que contratar 50 sicarios, tiene 50 sicarios desempleados y los dedica al tráfico de blancas, al secuestro de migrantes, al cobro de piso, pues expande. La historia además no es demasiado rara si seguimos la expansión del mundo criminal a partir de la prohibición en Estados Unidos del alcohol. Lo veremos, pues. La historia de Meyer Lansky, Capone, Frank Nitti y compañía está. Incluso está analizada económicamente por Hans Magnus Enzensberger, cuando dice, un momento, esto no es el crimen, esto es la economía. Cierras la economía formal, los mandas a la economía informal y a partir de eso ocupan espacios de criminalidad cada vez más grandes. Resolver esto va a estar en chino, va a ser complicadísimo porque las soluciones son a mediano, a largo plazo, y en corto hay que generar una política que habrá que definir. El hecho es que Andrés llega
en términos de propuesta, con inmensa ventaja en la recta que sigues. En la Ciudad de México todavía todo es más raro, porque como diría mi amigo Guillermo, somos mexicanos, y los chilenos además mexicanos particularmente, y entonces aquí se produce un pacto entre el PAN y el PRD. No es así muy natural, es bastante contra natura, pero el PRD se ha convertido en un cascajo de lo que algún día fue. Se ha convertido en un partido de los restos, está podrido en términos de corporativismo, negocios turbios. Se ha vuelto un partido laborista, pero no en el sentido británico, sino en el sentido mexicano. Es yo existo como partido de acuerdo a la cantidad de empleos que pueda repartir. Y hoy el PRD son 100.000 empleos repartidos a lo largo y ancho del país en ayuntamientos, cargaportafolios. Han inventado cosas novedosas como el cargaportafolios del cargaportafolios, con salario de 3.500 pesos. Y luego hay una categoría inferior, que es el lamehuevos del cargaportafolios con 2.000 pesos. ¿No? Son los genios de la creación del falso empleo. Toda la estructura del gobierno del DF está repleta de falso empleo, ¿no? Son los que salieron el día del debate para pasar lista, ¿no? Y medio chuperados para poderse animar a gritar, López Obrador traidor, y a pasar lista, y con sueldo de las delegaciones malignas, que todo el mundo las sabe, son Nagam, son Coyoacán, son Iztapalapa. Están volcando dinero de manera estrepitosa de fondos públicos hacia la campaña. Son el partido de los tirasillas, que quedaron revelados con su esencia profunda, lanzadores de silla a 20 metros, ¿no? Y con una componente lumpen muy cabrón, muy desarrollándose, creciendo, de marginalidad laboral, negocio turbio y sobre todo defensa del pinche empleo, ¿no? ¿Qué pacto puede haber hecho Anaya con los chuchos? Pues tú me das, yo te doy, tú me das peso electoral en lugares donde no lo tengo, como es el DF, y yo te doy en un futuro posible gobierno de coalición 3 secretarías o 4. Y entonces yo creo que el debate debe haber sido cuáles, porque claro, Anaya les ofreció desarrollo suburbano o el rápido tren a Toluca, y estos güeyes lo que quieren es la Secretaría de Hacienda, en lugar de poder meterle manos a los botines públicos para repartir mucho empleo y para robar con alegría sin embargo. El pacto aquí está particularmente envenenado porque introduce en la campaña electoral en la Ciudad de México una componente de fraude cabrona desde el primer día, y de juego sucio. ¿Cómo neutralizan la mayoría de Andrés, la mayoría construida? Bueno, allá el delirio está potente, la guerra sucia es notable. Ayer yo comentaba en un programa que está haciendo la Morena Cultura, la aparición de un volante que están pegando en los postes de teléfono que dice: Andrés cerrará todas las pinches iglesias. No dicen pinches, pero son muchos. Cerrarán las iglesias y expulsará a los curas. Y yo decía, ay, no mames, ¿quién chingón se puede creer esto? Porque además, si la cierra, ¿dónde iba a rezar? Andrés es creyente. Nunca tengo muy claro si es católico o es protestante, nunca se lo pregunté. Y además me vale más después creer en el osito Bimbo, ¿no? De hecho, a veces creo que creen en el osito Bimbo. Pero, ¿Insoladable que va a cerrar su propia iglesia o qué? Es absurdo, somos juaristas, la libertad religiosa, el derecho a rezar a quien quieras, ¿sí? No cabe en ninguna cabeza esta propaganda, pero ahí la están poniendo, construyendo un miedo irracional. No es nuevo. Una vez escuché una grabación que me hicieron el favor de mostrarme de un púlpito el día de las elecciones pasadas en los Altos de Jalisco. Y el cura decía con singular alegría y voz tonante, voz de púlpito, y no vayan a votar por Andrés, porque si no, va a ir por las casas de los niños pobres a quitarles sus zapatos. Me cae de madre que eso decía. Y yo me preguntaba, a ver, primero, pinche cura pendejo,
si fuera a algún lado a quitar zapatos, iría a la casa de los niños ricos a quitar zapatos, porque los niños pobres no tienen zapatos. Entonces, y segundo, me imaginaba a Andrés con su acento tabasqueño recorriendo casas de niños pobres, tocando la puerta y diciendo, ¿le tienen zapatos aquí el niño? Bueno, era delirante. Bueno, esto se dijo en un púlpito. Pero además, cuando me entero, pregunto, y era una homilía que se repitió en todos los púlpitos de los Altos de Jalisco. Digo, a esto llamamos elecciones, voluntad del ciudadano para elegir quién lo quiere gobernar. ¿Va en serio? Y claro que va en serio. Aparecen camiones con la serie que se va a producir de los populistas. No existe, no mamen. Es un proyecto que tenía Salinas para producir una serie de televisión, ningún canal la quería, a lo mejor al final sí la sacan. Pero y luego, ¿nosotros somos populistas? Pues sí, yo soy populista, chica su madre. ¿Qué son ellos, antipopulares? Porque el término tiene definición y contradefinición. Los que no son populistas son antipopulares. O el populismo, ¿cuáles son sus límites envenenados? Son el programa de despensas para los adultos mayores, el programa para las madres solteras. ¿Dónde está el maldito pecado de devolverles un nivel de acceso económico mínimo que les da en los hogares una presencia renovada? La madre con el hijo soltero, castigada por sus padres, y tú pendeja, te dejaste embarazar, el hermano que le decía, pinche tarada, de repente llegó con 2 despensas. Ah, ¿verdad? Ya no es la madre pendeja, ¿no? Y el viejito que, el pinche jubilado es una carga para la familia. No solo el derecho a recuperar lo que la sociedad les ha quitado, sino el derecho a tener un nuevo espacio en la estructura familiar. ¿Son programas asistenciales? Sí. ¿No resuelven en el largo plazo? No. Pero son una pinche venda contra las heridas, hombre. ¿Somos populistas? Pues ahora. Total. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Yo propongo la creación de 1000 festivales en los barrios, en cultura, en el programa de Claudia Sheinbaum. ¿Seré muy populista? Pues órale. ¿Alguien está en contra? ¿Sí? ¿Alguien está en contra de que llevemos a los barrios donde no hay nada? Una propuesta cultural. Vamos a regalar 1 millón de libros. Prepárense, porque además la colección está pensada para jóvenes muy vibrante. Ya verán los libros que vamos a regalar en el Zócalo en los primeros meses del gobierno de Claudio. 20 títulos, 1 millón de libros. ¿Soy populista? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Va en serio este debate? Tengo que discutir con argumentos ideológicos un montón de calumniadores. Entonces, los términos de la confrontación se están volviendo extremadamente oscuros. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde están los problemas? El primer problema es que las campañas sucias, las campañas de calumnia, impactan en un sector de la sociedad que podrías caracterizar desde el punto de vista económico como el más desposeído, el menos lúcido, el que menos acceso al pensamiento crítico tiene, y desde el punto de vista económico el más pobre. No funcionan los repartos de tinacos en la Roma. Ahí no funciona. Tienes que llevarlos a la cuchilla, al lugar donde la miseria es una herida, ¿sí? Y negociar. Yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das. Vota por mí que te doy cosas, ¿sí? Miseria mañana, pero varilla hoy. Ese sector. Y por otro lado, la campaña impacta. Yo no creo que en los sectores de la pequeña burguesía conservadora, esos ya tienen el voto decidido desde hace tiempo, impacta en los indecisos. ¿Y quién chingados son los indecisos? A ver, intentemos descomponer el espectro para ver dónde actuar en él. Hagamos estadística. Todos los mexicanos, la estadística es ciencia, ¿verdad? Estamos en el poli, la estadística es ciencia, ¿vale? A ver si es cierto. Todos los mexicanos tenemos un primo pendejo o una prima pendeja. Levanten las manos los que estén de acuerdo con esta afirmación. Bien, la estadística demuestra su absoluta certeza. ¿Sí? Alguien levantó, no, 3 de ellos. Bien,
La prima pendeja es susceptible y está indecisa. Es susceptible de votar por el cambio, por una alternancia. Ay, tengo mis dudas, ¿no? Sus argumentos serán de una pobreza ideológica endiablada, como ¿y qué tal si López Obrador cierra las escuelas, las iglesias y las escuelas de una vez? Ya se va a cerrar, que cierre las escuelas. Pero la hermana de la prima pendeja, que no es así tan imposible de ganar, el papá de la prima pendeja, que es medio conservador, toda esta masa de posibles votantes indecisos puede ser recatada si logramos dar la batalla en términos de las ideas y no de las campañas de calumnia y las campañas sucias. ¿Dónde está el problema? El problema es que contrapone. De ganar López Obrador y Claudia en la Ciudad de México, lo de Claudia lo veo clarísimo porque es mucho más transparente el fenómeno. Y los equipos que han creado son más claros en cuanto a qué modelo de gobierno va a desarrollar el DF, un modelo de gobierno de gran innovación técnica y servicio social, y gran profundidad en el servicio social. En el caso de supongamos que tiene límites el proyecto nacional de Moreno, que sus límites son parar la guerra contra el narco, parar el proyecto neoliberal y de veras deshacer la malandria de la corrupción. Que es terrible. Piensen que donde quiera que haya un espacio del aparato gubernamental hay un hoyo negro y por ahí desaparecen fondos. Piensen que una carretera que podía costar a peso el metro cuesta a 3 pesos el metro por combinaciones de corrupción, porque se extiende a cubrir el rancho de pollos de un dirigente de la CTM, porque usan asfalto de cuarta y porque hay demasiada arena, porque no cuidaron los rebordes, porque subcontrataron 3 veces más. ¿Es viable? Sí, Andrés tiene razón, la escalera se barre de arriba abajo, pero para que la barrida de escalera funcione tenemos que crear la pinza. La pinza es arriba, funcionarios honestos, y hay cientos de miles de mexicanos honestos a los cuales el cañonazo de Obregón en su día dijo: ningún general mexicano resiste un cañonazo de 50,000 pesos, nos la pela el cañonazo de Obregón. Porque no estamos en venta, o sea, solo pueden comprar a los que están en venta. Y a millones de mexicanos no estamos en venta, no estamos en el mercado, no somos perredistas cuyo ADN, cuando lo estudias, tiene un recado que dice: no vendo a mi mamá porque no cotiza en el mercado, ¿no? O uca, que lo encuentre lo emboruca, o este es el año de Hidalgo, chingue su madre que deje algo. No está en nuestro ADN estas reflexiones y estas maneras de entender el servicio público. En ese sentido, es viable barrer hacia abajo, pero la pinza es fundamental. Es el ciudadano que dice: no pago mordida y vas a ver, te va a chingar, guárdale a tu casa y te va a fumigar, ¿sí? Y esto es viable, absolutamente viable. Si construimos la pinza, le cortamos las manos a la corrupción. Entonces, supongamos que los límites del proyecto de Andrés Manuel sean parar el proyecto neoliberal en energía, en playas, en agua, en salud, ¿sí? Pararlo en seco. Y donde se puede modificar vía constitucional, cambiar las leyes. Donde no, simplemente pararlo, frenarlo, detenerlo. En educación. Supongamos que los límites es frenar, amortiguar, disminuir la guerra contra el narco. Ahí viene el debate sobre si propuso una amnistía y a quién se la propuso. Yo creo que es una discusión muy complicada. Al rato si quieren le entramos a qué tipo de amnistía hay que crear y cómo es combinatoria de otra multitud de fenómenos para lograr disminuir el impacto de la guerra contra el narco. Y tercero, corrupción, neoliberalismo, guerra contra el narco. Supongamos que esos son los límites del proyecto obradorista. Yo creo que no lo son, que hay mucho más dentro y que va a crecer mucho más. Bueno, yo me doy de santos, este es nuestro argumento. No he perdido una discusión, ni siquiera con los más reaccionarios amigos de la prima pendeja con los que me he topado en mi vida, con los papás de un pariente mío que me cae de madre, que son esos güeyes, son ultraderecha,
Tienen miedo a todo, el cambio. Entonces, ¿por qué le tienes miedo al cambio? Tenle miedo a que Meade venga y que a tu hijo lo maten en una carretera porque prosigue la inseguridad en los grados que tenemos. Tenle miedo a que todo siga igual. Tenle miedo a que la degradación de este país siga operando. Tenle miedo a que el nivel adquisitivo de los mexicanos haya descendido de la manera que descendió. Yo mido mi vida en Coca-Cola y pan Bimbo. Esos son, perdón, pero niveles de economía son esos, que nunca entiendo. Cuando los economistas se explican, no les entiendo nada jamás. Y entonces yo digo, bueno, con lo que gano vendiendo una novela, ¿cuántos panes Bimbo puedo comprar y cuántos Coca-Cola? Y ahí voy calculando. Bueno, puedo comprar la mitad de las que compraba. O sea, hemos perdido la mitad de la capacidad adquisitiva salarial los mexicanos. Discusiones como el aumento del salario mínimo, la respuesta de los neoliberales: si nadie cobra salario mínimo, y se da en tu rancho, pendejo, pero revisa cuánto le pagas a tu sirvienta, cabrón, no le pagas salario mínimo. Pero más aún, producen una ley neoliberal de trabajo que empuja los contratos temporales y las outsourcing. ¿Cuál es el efecto real? Bueno, el efecto real, si ustedes caminan por esta ciudad como yo la camino, es multitud de oferta de empleo sin pago de salario, con propina. Pero así, ¿qué seguridad te da? ¿Qué posibilidades de desaparición del aguinaldo de todos los nuevos empleados jóvenes que entran en farmacias, en Oxxos, etcétera? Llegas y dices: oiga, compa, el aguinaldo. Te dice: ¿el qué? ¿El aguiqué? Dentro de 5 años la palabra aguinaldo, la paga 13, va a haber desaparecido el lenguaje de la mayoría de los jóvenes, porque es inexistente. La antigüedad ¿de cuál? Si te están firmando contratos de lunes a jueves, te corren el viernes, te recontratan el sábado, el séptimo día, pues desaparece. No es trabajaré 6 y cobraré 7, o trabajaré 6 y medio y cobraré 7, o en los mejores contratos que había hace 10 años, trabajaré 5, cobraré 7, es trabajaré 5, cobraré 5. El séptimo día desapareció. Vacaciones, no, pues ¿cuáles vacaciones? Para tener un año trabajado y tener 20 días de derecho laboral de vacaciones, tienes que haber trabajado un año. Nadie trabaja ya un año, ya no digamos antigüedad, seguridad social. O sea, han creado, y la Ciudad de México está repleta de trabajo chatarra. Y a la hora que dice Peña Nieto es mi héroe, ese güey es capaz de decir más mentiras por minuto que una pinche máquina reprogramada, ¿no? Ha crecido el empleo. Dice: vas y chingas a tu madre. ¿Qué creció? Creció el empleo chatarra, ¿sí? El desempleo, el pseudoempleo, el subempleo. ¿De dónde? Entonces, en el debate con el proyecto liberal los desarmas, no hay manera que lo defiendan, no hay argumento. Está claro para el 95% de los mexicanos que este país ha sido llevado al borde de un desastre. Y el otro 5% está claro que gracias a esos desastres ellos se han hecho ricos. O sea, a esos no solo no los vas a convencer, sino que son el enemigo. Y van a defender sus privilegios, su situación en la economía, su situación en la sociedad. ¿Qué implica? Implica que los que creemos que este cambio, por limitado que sea, es absolutamente favorable para la población, que los que creemos que en algunos lugares puede ser muy favorable y puede tener una gran profundidad, como en la Ciudad de México, pues tenemos que ir a la batalla. Yo aceptaría cualquier crítica en mi vida, de hecho acepto más de las que merezco, pero la que no aceptaría es me quedé mirando. No, moralmente no puedo decir me quedé mirando en esta coyuntura y por lo tanto soy corresponsable de lo que pasa en el futuro. No puedo aceptar esa carga moral. No la puedo aceptar porque está en juego la nación. De verdad está en juego la nación y el destino de la nación. Y esto significa que tenemos que involucrarnos en una campaña para desbordar en términos de elección de voto y que el margen del fraude no sea suficiente para revertirlo.
Los 4 millones de votos fraudulentos que captó Peña Nieto por la compra del voto no sean suficientes, incluso si los vuelven a captar, para neutralizar el resultado de la elección. ¿Qué quiere decir? Que hay que trabajar en muchos frentes. Hay que trabajar en frente de la compra del voto y empezar a correr en la barda, en la pintada ilegal. Y esto no es campaña política de Morena, esto es campaña ciudadana. Es acéptales la varilla y mételes la sombrilla. Acepta el cemento y tápeselos con lo mismo, ¿no? La campaña de reivindicar el derecho de la gente a recibir limosna, pero no a cambio de entregar el voto a ciegas. ¿Qué más? Pues hay que atacar a los amigos de la prima pendeja. Hay que discutir, hay que platicar, hay que poner en la mesa argumentos. Desde Morena Cultura lanzamos ayer la iniciativa de cada cual que sea capaz, produzca un video sobre temas personales, culturales, mensaje político enmascarado, mensaje abierto, para hacer la campaña desde abajo en redes. En las escuelas, pues hay que hacer simulacros electorales y convertirlos en discusiones, ¿sí? Pero ya todas las semanas uno. ¿Por quién votarías si la elección fuera hoy? Chaca, chaca, pon, anota. Y para ver dónde anda la cosa y cómo discutirla. Pero no solo, al lado del simulacro hay mesas, y los que quieren ponerse a defender sus candidaturas que las defiendan y promover el debate desde abajo. Hay que involucrar en el cuidado de la elección a tantos como podamos. Tenemos que estar todos ahí. Voluntarios en las casillas, súmense a vigilar la votación, a que lo que dicen las actas sea lo que se refleje en la votación y no en el camino. El acta se perdió, el PRI aparece con 400 votos más, como ha sucedido tantas veces. En la defensa de la elección contra el fraude y en la campaña que va a haber entre julio a diciembre para reenlodar más y saquear más el país. ¿Es viable? Yo diría que sí. Yo diría que está surgiendo un magma que no es casual que podamos hoy discutir esto en todos lados, que hay una coyuntura y que podemos intervenir en ella. La otra opción, es quedarse mirando, es observar un fenómeno complejo electoral como si no fuera parte nuestra, como si no tuviéramos que ver en ella, como si los resultados no nos fueran a afectar en lo personal y en lo colectivo. Y la verdad, yo no estoy dispuesto a asumir moralmente la carga de me voy a quedar mirando, ni mucho menos. ¿Qué tan profunda puede ser la transformación? Eso me preocupa menos, ya veremos. Hay que ir caminando paso a paso. Y el primer paso es motivar